Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Elizabeth Durán Cruz, alumna de la carrera de Ingeniería Logística y Transporte. Esta es una actividad para la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos. La actividad 1 es investigando al estudio del mercado y al estudio técnico para la unidad 1, diseño del anteproyecto. Vaca Urbina nos dice que un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema, la cual tiende a resolver una necesidad humana. Dicho proyecto se encuentra estructurado por diversos tipos de análisis en los que encontramos el análisis de mercado y el análisis técnico, operativo, mismo que trataremos de explicar en esta actividad. Iniciaremos con el estudio de mercado, viendo su definición, elementos y procedimientos. Hernández Hernández, Hernández Villalobos y Hernández Suárez nos dicen que el estudio de mercado tiene por objetivo suministrar información valiosa para la decisión final de invertir o no en un proyecto determinado. Recoge toda la información sobre los productos o los servicios del proyecto. La información se analiza hasta llegar a 2 o más soluciones y con esta se recomienda una resolución final. Mientras que Vaca Urbina nos dice que un estudio de mercado consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización. Además de que es útil para prever una política adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y contestar la primera pregunta importante del estudio, que es: ¿existe un mercado viable para el producto que se pretende elaborar? Por su parte, la página emprendepimex.net nos dice: un estudio de mercado es un conjunto de acciones que se ejecutan con el fin de conocer la respuesta del mercado ante un nuevo producto o servicio. Se analizarán aspectos fundamentales como el precio de un producto o el modo de comunicación y distribución de los mismos. Los elementos del estudio de mercado son el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, análisis de los precios, análisis de canales de distribución y comercialización y finalmente las conclusiones del análisis del mercado. El propósito es determinar la cantidad de los productores u oferentes que pueden tener o poner a disposición del mercado un determinado precio, además de determinar el consumo nacional aparente de un servicio o de un bien, junto con determinar la cantidad monetaria en el que se venderá o que un consumidor está dispuesto a comprar un bien o un servicio. Además también de determinar en cómo se colocará el producto de un servicio, en qué lugar para satisfacer al consumidor y además determinar la ruta o la trayectoria que tomará el producto desde el productor hasta el consumidor. Finalmente, las conclusiones son identificar el aspecto positivo o negativo que se encontró en todo el estudio, emitiendo con ello una recomendación. El procedimiento a realizar es definir el problema identificando lo que queremos conocer y cuál es el objetivo de la investigación, además de realizar un análisis sobre la situación actual de la empresa y el sector al que pertenece, el tipo de mercado y el cliente. Hacer una hipótesis, identificar las necesidades y las fuentes de información. Para poder diseñar y recopilar toda la información se tiene que utilizar la observación, la experimentación y cuestionarios. También se pueden hacer registros mediante los registros internos de una empresa o los registros oficiales que se tengan. También se debe de analizar los datos recopilados para poder identificar la viabilidad del proyecto, que se puede hacer mediante gráficas, tablas, etc. Y finalmente realizar un reporte. Por su parte, el estudio técnico, también veremos sus definiciones en los elementos y los procedimientos. El estudio técnico, Gabriel Vaca Urbina nos dice que se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea producir, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga la relación con el funcionamiento y la operatividad del proyecto. Un documento de la página economía.unam.mx nos dice que un estudio técnico es en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o un servicio deseado y en el cual se analiza la determinación del tamaño óptimo del lugar de la producción,
localización, instalaciones y la organización requeridos. Mientras que Hernández Villalobos y Hernández Suárez nos dicen que el objetivo del estudio técnico es especificar técnicamente los factores fijos y variables que componen el sistema para relacionarlos de tal forma que permitan la instalación adecuada de la unidad productiva. Los elementos del estudio técnico, de acuerdo a Vaca Urbina, son análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros de insumo, identificación y descripción del proceso, y la determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del proyecto. Por su parte, el procedimiento del estudio técnico es, para Castañeda Martínez y Macías Prieto, identificar los insumos, que es enlistar los insumos necesarios, la descripción de la función de cada uno de los insumos y la definición de la cantidad a usar de cada insumo. Por su parte, también nos dice qué es la maquinaria y los equipos. Tenemos que definir el tipo de maquinaria, el equipo que serán necesarios para la fabricación del bien o la prestación del servicio, hacer una lista de ellos, consultar y enunciar la capacidad de cada máquina y de cada equipo. Finalmente, el proceso de producción, que es la descripción detallada del proceso, diagrama del flujo del proceso, gráficas en el que se detallan las operaciones, transportes, las demoras, los almacenamientos e inspecciones del proceso, y se incluyen también los detalles en el tiempo de cada subproceso y la cantidad de la materia prima usada. También la distribución de la planta. Se debe de definir la ubicación de la maquinaria y las diferentes áreas de trabajo en el espacio destinado a la compañía. Finalmente, tenemos que realizar un diagrama de recorrido, que es el que combina la distribución de la planta con el diagrama de flujo de proceso. Por su parte, Vaca Urbina también nos menciona que debe de definir el tamaño del proyecto. Se debe de definir la intensidad del uso del tamaño de la obra que se requiere adoptar. Se debe de definir la cantidad de los turnos a trabajo, optimizar físicamente la distribución del equipo de producción de la planta, definir la capacidad individual de cada máquina, así como el equipo clave que se va a utilizar, y optimizar la mano de obra. Cuando nos referimos al tamaño del proyecto, podemos decir que se está hablando de la capacidad de producir un determinado volumen en una unidad de tiempo, que es ya sea en hora, ya sea en turno, ya sea en día, en mes o en año. En cuanto a la maquinaria y el equipo, se consideran algunos factores que deben de ser los precios, las dimensiones, los costos de mantenimiento, el equipo auxiliar a utilizar, etc. Diversos factores más. ¿Qué diferencia encontramos entre el estudio de mercado que va dirigido a un producto al estudio de mercado que va dirigido a un servicio? Es que el estudio de mercado de un producto, a diferencia de uno de servicio, que se enfoca en la demanda y en la oferta en una sola región, mientras que el estudio de mercado de servicio se enfoca en el qué tanto se requiere de dicho servicio para la población. En este caso, un ejemplo es la red de telefonía. ¿Qué tanto se requiere la telefonía en una zona o en un país o a nivel global? Un ejemplo. Finalmente, proponer una mejora al proceso dentro de una empresa tiene como finalidad eliminar y modificar las actividades que afectan la productividad, convirtiéndose en una oportunidad que pueda favorecer a las empresas. Bueno, terminamos con las referencias. Esta es mi actividad. Quedo a sus órdenes. Gracias. En